Hoy nos vamos a entrar en un jardín de rosas con muchísimas espinas. Todo comienza con esta imagen y que probablemente ya hayáis visto todos, que es la ilustración de apertura del 47º concurso internacional de ilustración de Clip Studio Paint. Y sí, vamos a ser claros, apesta a IA por todas partes. Pero este vídeo no trata sobre si selenada.art usó IA o no, que lo vamos a ver. Pero eso, sinceramente, es lo de menos. Este vídeo trata de algo mucho más importante, que es por qué cuando buscamos a algún culpable nos estamos equivocando. Bien, vamos a comenzar analizando la obra de Selene o selenada.art, que es como su perfil de Instagram, pero sin ningún tipo de hate, ni muchísimo menos, porque es una pedazo de artista y que nadie aquí se le ocurra hatear este perfil. Y sea lo que fuere, está más que demostrado que sabe dibujar muy bien y aquí simplemente vamos a hacer un análisis porque es muy interesante el camino que nos marca si es cierto que ha usado inteligencia artificial. Al entrar en su Instagram y ver su obra, al momento podemos ver que su nivel es muy alto, se nota que sabe lo que hace, pero también es cierto que hay una inconsistencia gigante entre su obra. Tenemos obras buenas, potentes, muy bien hechas, pero de repente encontramos piezas que parecen creadas por otro artista. Ya no que sean mejores o peores, es que no comparten estilo, acabados, colores, ni siquiera forma de dar el volumen. La propia artista admitió ya en su momento que usaba imágenes creadas con inteligencia artificial, si no me equivoco, con Stable Diffusion, y que luego pintaba o renderizaba por encima de ellas, pero no porque no sepa dibujar, sino porque es un esfuerzo muy grande, le resultaba un esfuerzo tedioso el tener que estar dibujando, le resultaba cansino, y aquí es donde está el problema, el no disfrutar del proceso. Con este contexto y con esta historia del artista, si volvemos a la imagen que abre el concurso de ilustración de Clip Studio Paint y que apesta a IA, todas las piezas se empiezan a encajar. Pero Clip Studio Paint ha dado una respuesta y ha defendido derivando al artista, y por primera vez tenemos en la cabecera de la página web del programa un Speed Paint, es decir, nos han puesto el Speed Paint de la obra. Pero ojo al dato, el vídeo empieza con la obra en un estado súper avanzado. Si ya tenemos el encaje, también tenemos todos los rasgos del personaje, los ojos, nariz, boca, cómo están las manos. Además tenemos también la base de los tonos. Si esto es el resultado de hacer un sketch por encima de esta imagen hecha con IA y además tienes esa imagen como referencia por donde tú poder guiarte, una persona con el talento que tiene ella y que sabe dibujar muy bien, es relativamente sencillo y plausible los acabados que tienen. Entonces mi conclusión final de si la obra está hecha con IA o no es que no lo está hecha del todo, pero sí casi al 90% estoy seguro de que se ha usado para hacer el sketch inicial y tenerla como referencia. Ella tiene su estilo propio y justo estas obras que parecen no encajar con su estilo resultan clavaditas al estilo que arrojaba hace unos añitos Stable Diffusion. Pero un poco lo que os adelantaba al principio, no es grave que una persona que sabe dibujar muy bien use inteligencia artificial. Lo que pasa es que se va marcando el camino para que esto se normalice. Y aquí quiero romper una lanza a favor del que creo que es el injusto perjudicado, y es Clip Studio Paint. Mirad, yo soy el primero en quejarse de los modelos de suscripción que están haciendo y tenéis aquí en el canal un montón de vídeos sobre ello quejándome. Pero seamos honestos, Celsius con Clip Studio Paint probablemente es una de las compañías que más apuesta o más pone en valor el arte hecho por humanos. ¿Tienen la culpa de no detectar el uso de la IA? Bueno, pues en el concurso número 44, si no me equivoco, se les coló como segundo premio una imagen creada con IA. Y nuevamente los que tuvieron que dar la cara ante la comunidad fue Clip Studio Paint. Menudo bochorno para ellos. Pensarlo bien, es un concurso gratuito, abierto a todo el mundo y ni tan siquiera te obligan a usar su programa. Exigirles que sean policías infalibles a la hora de detectar IA tal vez sea pedir demasiado. Pero aún así, la comunidad les ha echado bastante hate encima. ¿Por qué? Porque es más fácil señalar y culpar a una empresa que asumir lo que realmente está pasando. Y es que quienes vamos a normalizar el uso de la inteligencia artificial como una herramienta más en nuestro día a día y en nuestra producción somos los propios artistas. Y esto no es una opinión así porque sí, ya vemos que es algo que está pasando, pero si nos fijamos en tecnologías pasadas que en su momento también fueron súper escandalosas, a día de hoy se han normalizado por completo. Y si pudiera sacar una bola de cristal para ver el futuro, diría que los primeros en interiorizar esta nueva herramienta va a ser, como siempre,
sobre la industria del manga. Me explico. Lo primero fueron las fotografías para los fondos. Genios como Inyo Asano lo elevaron a arte, pero en su día les llovió un montón de críticas por todas partes. Hoy es lo más normal del mundo. Raro es el manga que no abras y que los fondos sean o fotografías o renders 3D. Y sí, luego llega también el 3D. Escenarios enteros, habitaciones, aulas, vehículos, objetos, todos descargados en 3D. Si aún me dices que estos objetos 3D están hechos por los artistas y que luego los implementan en la página, aún vale, pero es que simplemente son objetos 3D descargados y puestos ahí en la página y ya está. Y sí, nuevamente un montón de críticas, que si eso no es dibujar, un montón de rechazo por todas las personas. ¿Y ahora qué? Es algo que se ha normalizado por completo. Abres el manga que abras, seguramente cualquier vehículo veas claramente que es un vehículo en 3D. Y después, ya por último, la guinda del pastel, los maniquíes en 3D, que al principio se usaban como referencias, pero que actualmente vemos que se dibuja directamente encima de ellos. Al principio todo el mundo se llevó las manos a la cabeza con esto, al punto de que lo comparo al uso de la inteligencia artificial. O sea, porque realmente el calcar encima del muñeco sin que haya un boceto previo a mano es muy cercano a hacerlo ya con la IA. Pero ¿y qué ha pasado? Se ha normalizado. ¿Cuántos hay que dibujen directamente un boceto sin poner un muñeco en 3D? Pero atento, en todas estas herramientas hay algo en común, y es que ninguna de ellas se han creado para mejorar el arte de los artistas. No, se han creado para ahorrar tiempo, producir más rápido, cumplir mejor los plazos. Porque cuando hablamos de manga, de cómic, de ilustración profesional, no solo estamos hablando de arte, también estamos hablando de industria. Imagínate una balanza. En una parte tenemos el arte, en la otra parte tenemos el dinero, y en el centro estamos nosotros, las personas, los artistas. Cuando todo está en equilibrio, todo funciona. Pero cuando la parte económica tiene más peso, la parte artística tiende a devaluarse, a perder valor. Y ahí es cuando surgen plazos imposibles, producción constante, el no poder probar las cosas, el no poder cometer errores. Y ahí es cuando empieza a aparecer estos atajos para poder contrarrestar el peso económico de la producción. Que si usar fotos en vez de fondos, usar imágenes 3D, muñecos 3D, y el siguiente paso lógico es lo que supuestamente ha hecho esta chica: usar imágenes generadas por IA para poder trabajar encima de ellas. Pues en vez de usar el muñeco 3D, ya directamente poner una imagen del personaje hecho con inteligencia artificial, en los fondos con inteligencia artificial. Al principio nos parecerá horrible. De hecho, creo que a día de hoy ya hay algún manga que se ha publicado que está completamente hecho con IA y bueno, ha llevado mucho hate, la gente lo odia, lo que queráis, pero luego se normalizará como una herramienta más en nuestros programas de dibujo, como el pincel de hacer nubes, como el pincel de hacer hierbas y setos, que es que todos los mangas de fantasía tienen el mismo seto prácticamente. Y todo esto no es porque el artista quiera, sino porque no le queda otra. Cuando la parte económica pesa más que la artística, es lo que sucede. Así que el mayor enemigo del artista tal vez sea el propio artista tragando con esto, ¿verdad? Y como decía mi bola de cristal, seguramente donde primero veamos estas herramientas sea en la industria del manga. Porque es ahí donde los autores prácticamente se inmolan para producir sus obras. Para cumplir esa producción vemos que siempre es en el manga donde se acuden a estas herramientas para acelerar los procesos. Así que hilando un poco con el principio, cuando hablaba de que en el conflicto que hay, ¿no?, a veces entre el artista y la inteligencia artificial, nosotros queremos buscar algún culpable, tal vez miramos en la dirección equivocada. A veces los culpables somos nosotros aceptando trabajos imposibles, nosotros aceptando presupuestos súper bajos, nosotros priorizando una entrega a disfrutar del proceso, como le pasaba a esta chica, el no disfrutar del proceso de creación de una obra, de una ilustración. Eso es muy triste. Dinero y arte son dos conceptos muy distantes, pero que están unidos por el mismo eje, que es el artista, la persona que está detrás. Así que la pregunta real que te hago es: ¿nosotros como consumidores realmente estamos dispuestos a pagar el coste real de una obra producida sin atajos, sin inteligencia artificial? Porque si solo buscamos lo barato y la cantidad, quizá la culpa de que el arte se vaya degradando sea un poco de todos, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Pero bueno, no todo es tan horrible. Por suerte todavía tenemos a muchos artistas que ponen por encima su arte a la parte industrial, ¿verdad? Tenemos muchísimo cómic independiente, sobre todo aquí el cómic europeo, donde ni siquiera muchas veces trabajan en digital, que colorean a mano. ¿Por qué? Porque les da la gana. Si tardan un año, pero bueno, luego la podemos disfrutar. Eso sí, hay que pagarla. Suele ser obra que cuesta un
dinerillo no cuesta los 8 euros de un tomo manga. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esta reflexión interna que me dio cuando vi la noticia y la obra de esta chica que, joven, con lo bien que dibuja, el tener que estar usando atajos de IA y demás, pero bueno, es algo que, como veis, creo que es inevitable, que todos lo van a usar y lo vamos a normalizar. Pero bueno, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, revienta ese botón de like, suscríbete si todavía no lo has hecho y cualquier duda o consulta, no olvides dejarme en los comentarios que lo contesto lo antes posible. Yo me quedo aquí sketchando un poco, nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Bye bye.